Gracias a Dios por su presencia, gracias al Espíritu Santo por su fuego con el que se derramó en el Pentecostés hace 2000 años. Sean bienvenidos a esta reunión de domingo, Gente Nueva de las Naciones, los que están conectados a través de las plataformas de Ministerios Gente Nueva de las Naciones. Bienvenidos también. Algo bueno te va a suceder hoy. Estamos en la recta final de este año y lo vamos a terminar en victoria, lo vamos a terminar en restitución, lo vamos a terminar en aceleramiento, lo vamos a terminar en avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fuego todavía? Amén. Así lo vamos a terminar este año en victoria. Creemos que lo mejor está por venir y estamos contentos de que hoy usted esté con nosotros aquí. Vamos a hacer nuestra declaración. Voy a pedir que levante su Biblia. Vamos a levantar nuestras manos y todos vamos a hacer esta declaración porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Diga conmigo: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Algo bueno le va a suceder hoy. Si usted nos acompaña por primera vez, queremos decirle que es bienvenido, bienvenida. Estamos contentos de que hoy esté aquí, pero sobre todo Dios está contento de que usted esté aquí. Hay gozo en el cielo por usted. Inicié una serie de conferencia para terminar este año y estas conferencias tienen por título Cuando la bendición nos alcance, y está basada en el Salmo 23. Ahí voy a estar en las próximas semanas enseñando, ministrando. Creo que hay una riqueza en los salmos. Tiene una riqueza por supuesto literaria, es una riqueza gramatical, es una riqueza en poesía, pero sobre todo es una riqueza espiritual, porque en los salmos revela el corazón de Dios y revela también el corazón del hombre hacia Dios, y podemos aprender mucho, y sobre todo en este salmo, que es el Salmo 23. Es un salmo de David. David es conocido como el dulce cantor de Israel. Él escribió más de 5000 salmos, y aunque en la Biblia se registran 150 y no todos son de él, se registran los que están considerados como inspirados para nuestra enseñanza. Y vamos a ir al Salmo 23. Ahí comencé la semana pasada, hoy voy a continuar y también las próximas semanas. Salmo 23 es el libro de los salmos. Estamos en el capítulo 23 y voy a comenzar solamente a leer el verso 1, solamente el verso 1, y quiero que todos lo lean conmigo fuerte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hasta ahí. Es un salmo riquísimo y lo vamos a ir viendo todo. Comencé la semana pasada y comencé en la parte final, como en las películas. Comencé en el final y ahora vamos a ir donde todo comienza. Pero es esta parte de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Son dos frases que tienen mucho significado para nosotros y que tiene que ver con el tema, por supuesto, pero necesitamos ver qué es lo que le precede, porque la semana pasada comencé diciendo que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, nos seguirán. Entonces, por eso el título de Cuando la bendición nos alcance. Pero vamos a ver qué es lo que provoca este resultado de cuando la bendición nos alcance. ¿Cuál es el previo? Y por eso es que comenzamos este salmo. Jehová es mi pastor. Y esta frase obviamente ilustra el cuidado que Dios y el interés que Dios tiene por nosotros como hijos y como ovejas de su rebaño. Y también se refiere a Jesús. No solamente Jehová se muestra como el buen pastor, sino Jesús
nos dice la Biblia en Juan capítulo 10, ahorita vamos a ver esa parte, pero Él se muestra como el buen pastor. Él se mostró como la puerta de las ovejas, pero también se mostró como el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Entonces, cuando la Biblia menciona en este salmo, Jehová es mi pastor, habla principalmente de ese cuidado que Dios tiene por nosotros, que Dios desea que nosotros tengamos. Y es importante que lo asimilemos, porque normalmente tenemos ideas de Dios equivocadas o erróneas. Crecimos quizá con un concepto de Dios solamente de una parte de Dios, como el Dios juez, justo y castigador. Y así crecimos. De hecho, las frases o los dichos de nuestras familias o nuestros abuelos nos decía, si haces esto, Dios te castiga, y si haces esto otro, Dios te va a castigar. Entonces uno crece más con un temor hacia Dios que con esa confianza de saber que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Normalmente crecemos con ese temor hacia Dios, pero es ese temor infundado por un Dios juez, que sí es juez, sí lo es, pero Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es amor, es su naturaleza. Y esa es la parte que nosotros necesitamos asimilar. David entendía esto, pues David, por experiencia, él fue un pastor de ovejas y él daba su vida por ellas. Como dice en Juan 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso es importante que podamos asimilarlo. Dice en primer libro de Samuel 17. O sea, David entendía, por eso escribió el salmo, el tema del cuidado pastoral. Primero de Samuel 17:34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Así se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Obviamente, todo esto lo hacía porque Dios estaba con él. Porque la fuerza de un león o de un oso es mucho más grande que la fuerza humana. Entonces, más adelante dice, todo esto lo hacía porque Dios estaba conmigo. Entonces él podía hacer cosas extraordinarias. Pero el punto aquí es que él daba su vida por las ovejas que estaban, que su padre Isaí le había dado a su cuidado. Él tenía la responsabilidad de cuidar las ovejas y de poder llevarlas y pastorearlas. Entonces, cuando había esta amenaza, él rápidamente se lanzaba sin quizá medir los riesgos o estar consciente de los riesgos, para cuidar de esa oveja y arrebatarla de las fauces del león, o fuera oso, o fuera cualquier bestia, o lobo, o fuera un coyote o lo que sea. Él se lanzaba porque él tenía la responsabilidad de cuidar el rebaño que su padre le había confiado. Entonces él, por esa experiencia de cuidado, él por eso escribe y dice, yo entiendo que Jehová es mi pastor, y si Él es mi pastor, porque entendía las implicaciones de ser pastoreado o de pastorear, él después dice, nada me faltará. Usted no puede terminar este año sin poder decir las palabras de David, que podamos decir como David con toda seguridad, Dios es mi pastor y nada me faltará. Dígalo conmigo, levante sus manos y diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén.
Y aunque nosotros los pastores tenemos una responsabilidad de cuidar, de pastorear a una congregación, la realidad es que no somos Dios. Fallamos, nos cansamos, nos debilitamos, no somos omnipresentes para estar en un lugar y a la vez en otro lugar y suplir una necesidad y otra necesidad de ir allá y después estar. A veces no, y por eso tenemos un equipo pastoral y tenemos un equipo de liderazgo para que nos ayuden a hacer la labor, y aún así no cumplimos con todo lo que quisiéramos o deberíamos, porque somos pastores limitados, somos mortales, somos frágiles. Estamos, por la gracia de Dios y porque dijimos sí a Dios cuando éramos los menos indicados para poder pastorear. Cuando Dios nos hizo el llamado pastoral, éramos unos muchachos. O sea, no, seguimos siendo muchachos, ¿verdad? Somos unos abuelos muchachos. Pero cuando nos hizo el llamado, o más que el llamado, nos dieron una palabra profética. Y un hombre puso su mano en mi corazón. Y yo era un líder de alabanza. También cuidaba a los niños o los enseñaba a los niños. Entonces pone su corazón y me dice: tú tienes corazón de pastor, vas a pastorear. Yo ni aquí por aquí me pasaba que pudiera pastorear. O sea, no era algo que buscáramos. Nosotros solamente queríamos amar a Dios. Estábamos agradecidos por el perdón de Dios, por la restauración de Dios, por salvarnos, y lo que queríamos hacer era solamente responder al amor, y por eso servíamos a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando dijeron vas a pastorear, y después nos dieron palabra y dice: van a ustedes a pastorear y van a llevar una iglesia, van a congregar. Bueno, no es algo que pidiéramos, solamente queríamos servir al Señor. Pero ciertamente somos limitados. Por eso el pastor por excelencia, más adelante el apóstol Pedro dice: cuando venga el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, entonces el pastor por excelencia es Dios. Y para ti, tu pastor, como a David, tiene que ser Jehová, y nada te faltará. Amén. Porque aunque tenemos una responsabilidad y hacemos lo mejor que podemos, de verdad hacemos lo mejor que podemos, le echamos todas las ganas, hemos gastado nuestra juventud sirviendo a Dios y haciendo las cosas lo mejor posible, somos limitados. Y la carga para pastoral, hay una estadística en Estados Unidos sobre la renuncia al ministerio. Se cierran 1000 iglesias por año, pastores cansados, enfermos o que se mueren, porque a veces tiende a ser tan pesado, sobre todo cuando nosotros mismos no hacemos de Jehová nuestro pastor, que se caen en el agotamiento, enferman y renuncian. 1000 iglesias cierran. O sea, se cierran más iglesias de las que se abren. Entonces tenemos que poner a Jehová como nuestro pastor, y entonces sí, nada me faltará. Y nosotros solamente colaboramos en una parte de toda la formación que debe haber en la vida de las personas, en la vida de las ovejas, en la vida de los hijos de Dios. Y es un honor. Pero David había llegado a un punto de que él había puesto toda su confianza en Dios, y Dios le había respondido de tal manera que más adelante lo menciona el mismo Salmo, que él había sido preservado, y Dios le había ayudado para no solamente matar al león y al oso para cuidar sus ovejas, sino ya de grande como rey. Él tenía muchos enemigos. Israel tenía que pelear batallas, y él reconocía que si no fuera por la mano de Dios, él no podría seguir adelante y podría seguir ejerciendo el reinado, y él no podría haber tenido todas las victorias que tuvo en su vida si no es porque Dios le había respaldado y le había cubierto y le había sustentado en tiempos de dificultad.
seguridad, y por eso ahora escribe, y él dice con toda seguridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Levante sus manos, porque si usted hace de Dios su pastor, si usted hace de Dios, como lo hizo David, su verdadero pastor, entonces usted va a tener una vida en victoria, entonces usted va a tener una vida en crecimiento, entonces usted va a recibir las bendiciones de Dios y no le va a faltar absolutamente ninguna, porque cuando estamos bajo la cobertura de Dios, entonces Él toma el control de todas las áreas de nuestra vida, y entonces sí podemos decir: nada me faltará, porque Jehová es mi pastor. Amén. Entonces, para que Él sea nuestro pastor, hay algunas características. Porque decimos que Jehová es nuestro pastor, pero no estamos escuchando su voz, entonces solamente es una declaración, pero no es un estilo de vida. Mire lo que dice Juan 10. Vamos a ir. Jesús está hablando. Él ya ha dicho: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan 10, 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, Jesús está diciendo que no todos son ovejas. Le está diciendo a los líderes religiosos de Israel que no eran ovejas porque no creían en las obras que Él hacía. Entonces decía: ok, ustedes no creen porque no son mis ovejas, entonces da las características de los que sí son ovejas. Y entonces dice, verso 27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ponga atención acá. Ahí da tres características del ser oveja. Tres características. David las conocía perfectamente, porque él fue un pastor de ovejas, pero ahora él era una oveja y tenía a Jehová como su pastor, y lo expresa en el Salmo 23. La primera característica para ser oveja de Dios es que las ovejas oyen la voz de su pastor. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Es decir, tiene desarrollado el sentido del oído, de tal forma que en un mundo de voces, en un mundo de muchas voces, puede identificar la voz correcta. Uno de nuestros pastores de la red, Pastor Raimundo, él fue pastor, y me cuenta esta anécdota. Él fue pastor de ovejitas allá en su pueblo, y entonces él decía que su abuelo le enseñó a pastorear, y es todo un arte. Y dice que las ovejas, se acostumbraban tanto a la voz de su abuelo, después se lo vivió, pero se acostumbraban tanto a la voz de su pastor, que era su abuelito, porque él les hablaba por la mañana, y precisamente les hablaba por nombre a las ovejitas. Les ponía nombre y les hablaba, y le decía: mi chiquita, le decía qué bonita, y les hablaba a cada una de ellas. Y las ovejas, dice él, que son torpes para ver, no ven muy bien, pero sí llegan a desarrollar su oído a tal grado que pueden identificar las voces de quién es su pastor y no. Entonces decía que cuando llegaba una persona que era ajena a ese rebañito de ovejas, entonces las ovejas se asustaban y corrían al lado contrario de la persona. Se iban y corrían.
Pero cuando escuchaban la voz de su pastor, que era su abuelo, entonces las ovejas corrían hacia la voz del pastor y ellas se acercaban porque identificaban quién era la voz del que les hablaba cada día, cada mañana, y que las llevaba a pastar, es decir, que las llevaba a comer. Interesante, ¿verdad? Entonces eso revela una verdad, entre otras que después les voy a ir contando mientras doy esta serie, que puede haber muchas voces, pero cuando estamos conectados con el buen pastor, no importa cuántas voces escuchemos en este mundo, porque hay voces que te dicen la situación es difícil. Hay voces que te dicen no vas a poder. Hay voces que te dicen bueno, aquí hay otra opción. Hay voces que te van a sacar del propósito. Hay voces, la voz del mismo diablo, la voz de Satanás, de espíritus: no vas a salir de esta, esto está muy difícil, de esta enfermedad no sales, de esto se murió tus abuelos, de eso te vas a morir tú, esa es la situación que estás viviendo, no vas a salir adelante, la crisis va aumentando. Hay voces, hay voces constantemente que estás siendo bombardeado. Pero cuando tú tienes una conexión con Dios y con su palabra, no importa cuántas voces estés escuchando, cuando oyes la voz de Dios, dice: esa voz sí es correcta. Y la voz de Dios te va a decir: sí puedes, sí vas a salir adelante, de esta enfermedad sí vas a sanar, ahí no te vas a quedar tirado, de ese lugar donde caíste te vas a levantar, porque esa es la voz de un buen pastor. Cuando te dice que te vas a levantar, es la voz correcta y tú la vas a identificar. Voces. ¿Qué voces estás escuchando? Porque hay muchas voces en el mundo, pero hay una sola y es la correcta, y es la voz del que está interesado en que te vaya bien. Es la voz de Dios, del buen pastor. Diga conmigo: voy a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender, porque es un ejercicio. El escuchar la voz de Dios es un ejercicio. Hay que aprender. Dice el libro de Deuteronomio 28:1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz, ¿qué dice? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Amén. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces es importante aprender a escuchar la voz de Dios para recordarla en momentos difíciles. Es importante escuchar la voz de Dios para cuando vengan tiempos de prueba, donde hay mucho ruido, donde hay muchas voces, donde hay muchos sonidos. Pero en medio de esos sonidos, de esas voces, en medio de esa tormenta de problemas a la que estamos expuestos constantemente, cuando oímos la voz de Dios, entonces usted y yo sabemos que vamos a estar seguros. Es importante aprender a escuchar la voz de Dios e identificarla como ovejas. La voz de Dios, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Pues principalmente es por medio de la Biblia. Aquí está escrita la palabra de Dios. Entonces si usted quiere escuchar la voz de Dios diariamente, hay que leer la Biblia. Y por eso impulsamos cada año a leer la Biblia. Ya estamos por terminar una vez más de leer todo este libro. Estamos llegando al final del año. Y esa es la manera número uno de poder aprender a escuchar la voz de Dios. La otra es a través del Espíritu Santo, que en nosotros es una voz interna en nuestro hombre interior que nos dice: no hagas esto, o no entres ahí, o no tomes esta decisión. ¿Y sabe por qué sabemos que es de Dios? Porque aprendimos a desarrollar nuestro oído y sabemos cuando es Dios y sabemos cuando no es Dios.
¿Cuántos ya han aprendido a identificar la voz de Dios? Entonces es importante aprender a escuchar la voz de Dios para recordarla cuando vengan tiempos de dificultad. Ejemplo, mire, Jesús cuando fue bautizado sucedieron 3 cosas. Se abrieron los cielos, descendió la paloma del Espíritu Santo y hubo una voz que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos han sido bautizados en agua? Wow. ¿Sabes qué? Dios se complace en ti. Yo le animo a los que no han sido bautizados, háganlo, porque Dios se complace en los que se bautizan. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es decir, en quien el Padre se alegra. Entonces le dio identidad de hijo, pero Jesús escuchó la voz audible de su Padre celestial. Ahora escuche lo que sucedió. Después, enseguida de esa escena, es llevado por el Espíritu al desierto. Que el desierto fueron 40 días, y 40 días en la Biblia son tiempo de prueba. 40 días, y después de 40 días tuvo hambre. ¿Qué tuvo? Tuvo hambre. Y cuando tiene hambre, viene una voz que le dice: si eres hijo de Dios, o lo voy a decir en versión chilanga, pues no que eres hijo de Dios. A ver si es cierto, convierte estas piedras en pan, porque tu necesidad es real. Tu necesidad es real. ¿Tienes hambre? Si tienes hambre, ok. Si eres hijo de Dios, cuestionó la identidad. Era una voz que obviamente no era la voz de su padre, pero como Jesús ya identificaba la voz del que le dijo: eres mi Hijo amado, sabía que no era una voz de su padre y no tenía por qué hacer lo que le estaba diciendo. Y entonces Jesús le responde, porque él sí identificaba la voz de su padre. Entonces dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Rompió esa propuesta del enemigo que lo iba a sacar de su propósito. Hay voces que no son de Dios. Hay voces que van a cuestionar tu identidad y que van a cuestionar lo que Dios dijo de ti. Mira lo que te está pasando, pues tantas profecías que te han dado, y mira cómo te está yendo. Pues no que tú ibas a ser el hombre de Dios a las naciones, y mira, no tienes ni para salir adelante. ¿Alguien le ha pasado o solo a mí? Entonces tú tienes que aprender que en medio de la prueba y en medio de las dificultades, aprender a oír la voz correcta, la voz de tu pastor, que es Dios. Entonces te pueden estar diciendo las voces: pues no que eres hijo de Dios, pues no que te iba a ir bien, pues no que ibas a salir adelante. Y esto se asemeja a la tormenta, porque el problema es real, la necesidad es real, la crisis es real. Y te dice: pues no que tú eres hijo de Dios y a los hijos de Dios les va bien. Le pasó a Jesús. Pero tú tienes, cuando identifica la voz de Dios porque ya la oíste, entonces tú tienes una respuesta para esa situación. Y tú dices: ahora estoy así, pero no siempre voy a estar así. Ahora estoy en tristeza, pero no siempre voy a estar en tristeza. Ahora estoy enfermo, pero voy a ser sanado, porque tengo una promesa. La Biblia dice que por sus llagas fui sanado. Y si Él lo dice, yo lo creo. Y aunque ahora me duele, sé que voy a tener mi sanidad. Yo no sé si alguien está esperando sanidad, pero te profetizo que tu sanidad viene en camino, que tu milagro está por suceder. Prepárate, porque vas a recibir algo de Dios en estos días que has estado esperando, y Dios te va a sorprender. Alguien debería tomar esto. Sí. Es más, cierre sus ojos un momento. Haga este ejercicio.
Yo lo he hecho. Pregúntale, cierra tus ojos y pregúntale a Dios, ¿qué piensa de ti? ¿Quién eres para Él? Porque tú tienes un concepto de ti mismo, o la gente tiene un concepto de ti mismo, pero no son tan importantes esas voces como la voz del que quiere ser tu pastor. Pregúntale a Dios, ¿qué piensas de mí? A Jesús le dijo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregúntale, ¿qué piensas de mí, Dios? ¿En verdad soy lo que las circunstancias dicen de mí? ¿En verdad soy lo que los demás dicen de mí? ¿Tú qué piensas de mí? Mantén tus ojos cerrados. Dios le dijo al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Si pudieras escuchar la voz de Dios, vas a saber que tú eres su hija, eres su hijo amado, que no importa lo que hayas vivido o lo que estés viviendo, su amor es incondicional y Él decidió amarte. Por eso envió a su hijo Jesús a la cruz, para mostrar su amor, salvándote. Tú eres mi hija, eres mi hijo amado. Amén. ¿Alguien le habló Dios? Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Solamente vamos a leer algunos versos. Dice la escritura: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios nos conoce y Él sabe cuál es el área de nuestra vida de la cual tenemos necesidad. ¿A alguien le habló Dios? Wow, mire las manos ahí levantadas. ¿Qué te dijo? Grítamelo. ¿Qué te dijo Dios de ti? Acerca de ti. ¿Qué te dijo? Grítalo ahí donde estás. Eres la niña de sus ojos. ¿Qué más? Es la justicia de Dios. ¿Alguien más le habló Dios? ¿Algo? Que eres su hija amada. Wow, allá atrás fuerte. Igual su hija amada. Allá atrás fuerte, grítelo. Su hija amada. ¿Se da cuenta que eres digna de mí? A los hombres que no les habla Dios, puras mujeres. ¿Qué les dijo? ¿Qué te dijo ahí?
que no te olvides que eres su hija. Wow. ¿Ve cómo Dios habla? Fuerte. A ver, algún hombre que le haya hablado a Dios. ¿Qué te dijo, Alfredo? Eres su hijo. Fuerte, nada más grítelo allá. Su hijo amado. Wow, soy guerrero. Soy un hombre de fe. Wow, tremendo. Si aprendemos a identificar esa voz. No escuché en ninguno de los que gritaron lo que Dios les habló que Dios te condenaba, o que ya no tenías perdón, o que no saldrías adelante. Porque eso es lo que eso no habla Dios, eso lo habla el diablo. Dice que es el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa de día y de noche. Pero Dios, siempre la voz de Dios y su misericordia, que es nueva cada mañana, te va a decir, como el abuelito del pastor Raimundo, te va a decir: eres mi ovejita chiquita, eres bonita. Así, porque el pastor eso es lo que hace. Nadie quiere estar con alguien que le golpea y que le dice palabras incorrectas. Queremos estar donde alguien valora nuestra vida. Así es que aprende a escuchar la voz de Dios, desarróllalo, porque Dios está hablando todo el tiempo. Él está hablando. Lo segundo es que Dios nos conoce. Lo primero es que Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si somos ovejas y Él es nuestro pastor, tenemos que escuchar la voz de Dios. Lo segundo es que tenemos que saber que Dios nos conoce. Dios te conoce, como dice el libro de Jeremías: te conocí desde el vientre de tu madre. David le dijo: examíname y conóceme, sabe lo que hay dentro de mí. Y ¿sabes qué? Dios te conoce como nadie más, porque Él te formó. Él sabe tus pensamientos, Él conoce las debilidades, Él conoce cuáles son tus anhelos, tus deseos. Y Él no solamente te conoce, Él quiere poder suplir aquellas áreas de necesidad. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. O sea, Dios conoce a las personas y Él puede dar la mejor opinión de las personas. ¿Por qué? Porque nos conoce. Él puede, si tú quieres saber cuál es tu identidad, cuál es tu valor, en dónde está tu valor, Dios te lo va a decir. Dios te va a decir cuál es el valor que tú tienes, porque Él te creó. Él sabe lo que cuestas. Hey, Él sabe lo que cuestas. Pagó el valor tuyo, es tan alto que el Padre pagó tu rescate y mi rescate de una condenación eterna con la sangre preciosa de su Hijo. Valemos la sangre del Hijo de Dios. Entonces tu valor no está en lo que posees, no está ni siquiera en los títulos, aunque esos son logros en la vida. Pero cuando no hay logros y cuando no hay posesiones, o cuando no nos va tan bien, entonces nosotros tenemos que saber que nuestro valor está en la sangre del Hijo de Dios, que fue derramada por amor. Ese rescate, ese pago, ese precio es porque Dios te ama, es porque Él es un buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y si tenemos a Él como nuestro buen pastor, nada nos faltará. Y no piense en lo económico. Cuando dice nada nos faltará, primero piense en su identidad, en nuestra identidad, porque eso fue lo que le dijo el Padre a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, identidad, mi Hijo, en quien tengo complacencia. Entonces, lo tercero para ser ovejas de Dios, lo primero es oír la voz de Dios. Lo segundo
saber que tenemos una identidad y Dios nos conoce. De hecho, Él, cada uno nos llama por nombre. A cada uno nos conoce. Y lo tercero es que las ovejas siguen al pastor. Las ovejas siguen a Dios. Y esto habla de discipulado. Diga conmigo, discipulado. Es decir, están conectados a Él. Dice primera carta de Pedro 2:21. Primera carta de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Entonces las ovejas siguen al pastor. Como le decía del abuelo de Ray, él les hablaba. De hecho dice que hacía, a veces no tenía que decir palabras, a veces solamente hacía un sonido con su boca, y las ovejas ya lo identificaban y corrían hacia él, porque sabía que él les proveía, sabían que él les protegía y sabían que él les hablaba bien. Entonces, como le decía hace un rato, dice el pastor hoy, las ovejitas son medio torpes a veces porque no ven bien. No sé si ha visto de repente en algunos videos que se hacen virales, donde sacan a una ovejita de una zanja, la sacan y se vuelve a meter. Dice que son medio torpes. Bueno, la enseñanza para nosotros es que a veces no tenemos una visión clara de las cosas, y a veces cometemos el mismo error y las mismas fallas, y volvemos a lo mismo porque no hay una visión clara. Bueno, el pastor nos ayuda a tener una visión clara. Dios tiene una visión clara. Por eso Dios le dijo a Abraham: hasta donde tú veas, a donde alcanzas a ver, yo te voy a dar. Porque si tienes una visión clara, entonces sabes a dónde vas a ir. No te vas a distraer ni a derecha ni a izquierda, porque tienes una visión clara. Levanta tus manos y dile: Padre, dame una visión clara. Quiero oír tu voz para caminar en el camino correcto. Dígale: Padre, dame una visión clara para poder ir hacia el camino correcto, oyendo tu voz y obedeciendo. Amén. Amén. Así va a ser. Estoy terminando. Dice ahí mismo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz, 1, 2, yo las reconozco, y 3, me siguen. Verso 28, si lo pueden poner ahí en pantalla. Verso 28, yo les doy vida eterna. Fíjate el resultado de ser ovejas, discípulos. Dice: y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Número 1. 2, no perecerán jamás. Y 3, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Poderoso, ¿verdad? Fíjate lo primero: cuando somos ovejas tenemos vida eterna. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes de lo mejor que Jesús hizo al ir a la cruz y salvarnos? Es darnos eternidad. Porque las preguntas existenciales, ¿de dónde vamos a estar? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Muchas veces crean incertidumbre para vivir una vida plena en esta tierra. Pero la Biblia nos da certeza que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces en nosotros hay eternidad. Él pagó para nosotros una eternidad con Dios por siempre. Y eso es importante, porque no vamos a ser eternos en esta tierra, pero sí vamos a ser eternos en el Espíritu, delante de la presencia del Señor. Y eso nos da seguridad para saber que en esta vida podemos vivir plenos, pero también después de morir hay una vida plena, hay una vida eterna, hay una morada que Dios está preparando para nosotros. Por eso hay que permanecer en Él. Amén. Entonces, primero
tenemos vida eterna. 2, dice que no pereceremos jamás. Me gusta la versión de Biblia Libre. Dice: yo les doy vida eterna y ellas, o sea, mis ovejas, nunca estarán perdidas. Nunca estarán perdidas. O sea, sabremos dónde estar. No es cierto que hay situaciones donde la cosa está tan difícil y vivimos a veces circunstancias difíciles que decimos: híjole, me siento perdido. ¿Alguien le ha pasado? Dices: me siento perdida, ya no tengo eje, ya no sé para dónde. Pero dice que cuando somos ovejas y oímos la voz de nuestro pastor, entonces no nos sentiremos perdidas. Sabremos exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos a ir. Amén. Sabemos dónde estamos y es como cuando un familiar muere. Nosotros sufrimos la partida de un familiar hace unos años, que fue el esposo de mi hermana. Ellos dirigían el área de niños y fue doloroso. Y normalmente cuando una persona muere, la gente lo lamenta y dice que sufre nuestra pérdida, y en verdad duele. Pero ayuda a saber, a mí me ayudó a saber que él, mi cuñado que murió, él amaba al Señor con todo su corazón. Y cuando él parte, él murió amando a Dios, sirviéndole, siendo un buen padre, un buen esposo. Y él estaba seguro a dónde iba a ir. Iba a ir a casa, iba de regreso a casa. Y ¿sabe qué? Eso ayuda en el luto, en el lamento, saber que él no está perdido, porque se sufre tu pérdida. No se perdió. Él solamente regresó a casa y está en un buen lugar porque él amó al Señor con todo su corazón. Sabemos dónde está, él sabe dónde estamos. Aquí nadie se perdió. Un día nos vamos a ver en la eternidad, y eso ayuda para los que han perdido un familiar o que ha partido un familiar. No se perdió, solamente regresó a casa. Jamás estarán perdidos. Y número 3, de ser ovejas, resultado de ser ovejas, es que tenemos la cobertura de Dios. ¿Quién quiere tener la cobertura de Dios? Amén. Que a veces cuando usted tenga una necesidad no vamos a estar ahí. A veces cuando usted tenga una dificultad no vamos a alcanzar a llegar. Cuando partió el pastor Guillermo Mondragón, nosotros estábamos en Miami, y cuando dice que él murió, yo quería tener alas para volar. Quería agarrar un avión privado o algo para poder llegar y poder resucitarlo o hacer algo. No podía. No siempre vamos a estar. Pero ¿sabe quién sí va a estar? El que lo cubre de día y de noche. El que su sombra, la sombra de sus alas está sobre usted. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si somos ovejas, tenemos la cobertura de Dios, no solamente de día, sino también de noche. Cuando dormimos, cuando nos levantamos, cuando salimos, cuando regresamos, Él ahí está, porque Él sí es omnipresente, Él sí es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él te conoce, Él sabe lo mejor para ti, Él sabe tu futuro. Y si tú quieres preguntarle ¿cómo es mi futuro?, pregúntale a Él y Él te va a responder. Y te aseguro que te va a decir que tu futuro es glorioso, que tu futuro es maravilloso, que tu futuro, tú terminas en victoria, no terminas en derrota, vas a terminar en victoria. Alguien diga amén, yo lo recibo. Quédese de pie. Quédese de pie. Dice primera carta de Juan 5:18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Puedes tener amenazas del maligno, puedes escuchar voces que te dicen no vas a poder, no vas a salir.
pero hay una voz que te dice: yo estoy contigo. Como te habló, los que les habló Dios hace un rato en la dinámica: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, eres mi amado, eres mi hijo, eres mi guerrero, eres mi hijo. Amén. Mateo 18, estoy terminando. Verso 12: ¿qué os parece? Dice Jesús: si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Les aseguro que se alegra por aquella que se descarrió. Y si tú estás aquí por primera vez, o nos estás viendo a través de esta transmisión o de esta grabación, y nunca has hecho de Jesús tu buen pastor, quiero decirte que hoy es el día que tú hagas de Jesús tu buen pastor, que tú hagas de Jesús tu guía, que tú hagas de Jesús el que te guarda, el que te habla y que te dice palabras que son palabras diferentes a las voces que tú has oído. Mi hija, mi hijo, en quien tengo gozo y alegría. Hoy es el día que tú puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Dice en Pedro 2:25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, al obispo de vuestras almas, a quien puede y ha salvado vuestra alma. Así, con tus manos levantadas, si tú nunca has confesado a Jesús como el Señor de tu vida, hoy es el día que tú le digas: yo quiero que tú seas mi buen pastor. Pastoréame, háblame de noche, háblame de día, háblame internamente, háblame por tu palabra. Quiero oír tu voz, la voz correcta. En medio de un mundo de voces, quiero oír tu voz, la correcta, la que me dice la realidad y la verdad de las cosas acerca de mí, porque tú me conoces. Te voy a invitar a que hagas esta declaración conmigo y dile: Cristo Jesús, te doy gracias por ir a la cruz y tomar mi lugar, pagar el precio de mi pecado. Hoy te pido perdón y me arrepiento y entrego mi vida a ti. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar. Gracias por la oportunidad que me das, porque a partir de hoy comienzo una vida nueva, una vida de principios basados en tu palabra. Y sé que contigo estaré bien, estaré seguro, nada me faltará, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi tesoro, tú eres mi amado, eres mi razón de vivir. Gracias, Jesús. Amén. Tu voz, escucho tu voz, escucho tu corazón.